Nos encontramos con el párroco Reinaldo Aguilera en los salones parroquiales y vamos a hacer una entrevista ya que estamos en Semana Santa. Reinaldo, antes de hablar de la Semana Santa, preséntate tú al pueblo de Alhaurín de la Torre, al pueblo de Alhaurín, al público de alhaurín.com, de dónde eres, qué estudiaste, cómo y cuántos años llevas en el pueblo. Bueno, pues buenas tardes. Yo, como ya te has dicho, me pusieron Reinaldo, un nombre un poco raro. Allí nací en Archidona hace ya 46 años. Y bueno, pues mi ocupación principal durante toda mi vida pues ha sido, pues yo he estudiado mucho, en el sentido de que he tenido que estudiar primeramente unos estudios civiles y luego unos estudios eclesiásticos. Como ya he dicho, soy de un pueblo que se llama Archidona y llevo aquí en Alhaurín ya casi 15 años. O sea que ya soy mayor de edad a punto. Estoy en la plena adolescencia. Tú llegaste aquí como coadjutor, Sí, señor. después eres párroco y has tenido un coadjutor, ¿no? Que se ha ido últimamente. Sí. ¿Cómo ha sido eso? Sí, el coadjutor pues lo han destinado a otro sitio. Ya sabes que hay pocos sacerdotes y entonces pues este hombre, mi compañero Juan, pues lo han destinado a la Cruz de Humilladero. Y ahora pues este año, como no podía hacerse, y total, yo también les propuse que me podía quedar solo, y el obispado, pues bueno, ante la escasez de sacerdotes, pues optó por no enviar a otro sacerdote aquí. Y la verdad que en esta parroquia, gracias a Dios, hay muchas personas que están implicadas, hay bastante corresponsabilidad, que es algo que ya es tradicional en esta parroquia y gracias a Dios funciona todo aceptable, de una forma aceptable. Muy bien. Estamos en Semana Santa y la entrevista un poco va de eso, de la Semana Santa. Para el párroco, para un sacerdote, ¿qué significa la Semana Santa? Pues significa el centro de nuestra vida cristiana. Aunque es verdad que todos los domingos, en el fondo, nosotros hacemos una conmemoración, una memoria, un revivir la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En Semana Santa la hacemos coincidir con la fecha histórica, ya que Jesús celebró esa Pascua cuando los judíos celebraban la Pascua, que era la primera luna de primavera. Por eso ya sabéis que estas celebraciones pascuales se llama así, aunque a lo mejor algunos Pascua significa otra cosa. La Semana Santa siempre cae en un intervalo lunar, porque no se rige por los meses naturales, o civiles, mejor dicho, sino el calendario civil, sino por el calendario lunar. Y bueno, pues el centro de nuestra vida, de nuestra fe, es Jesucristo. ¿Y qué? Y bueno, pues celebramos la pasión, muerte y resurrección, y ya no es un mero recordatorio, porque si fuera recordatorio, pues mira, también recordamos el nacimiento, recordamos muchas cosas de la vida de muchas personas famosas, pero en el caso de Jesucristo, cuando recordamos su pasión y muerte, lo recordamos sobre todo sabiendo que es su pasión, muerte y resurrección la que a los cristianos nos han hecho encontrar con la luz de nuestra vida. Porque para nosotros Jesucristo es aquel que nos ha enseñado un camino de esperanza. Nos ha enseñado sobre todo a darnos cuenta de que es posible la victoria de la muerte, de la vida sobre la muerte. Es posible la victoria del bien sobre el mal. Es posible que el hombre resurja como el ave fénix de sus cenizas. Es posible que la humanidad entera pueda mirar el futuro con eso, con esperanza. Es decir, la resurrección de Jesucristo, por eso lo llamamos así, Redentor, Salvador, porque es Jesucristo el que nos salva, el que nos redime, el que por su amor total que se demuestra en la cruz, el amor total de Jesús, el amor total de Dios, es desde el cual nosotros recuperamos esa vida que a veces por nosotros mismos o por las circunstancias casi perdemos. Porque fíjate la cantidad de situaciones que en la vida se nos están presentando de cruz, de sufrimiento, de dolor, que muchas veces son como losas pesadas que caen y que no podemos soportar. Jesucristo es aquel que desde la cruz ya nos está diciendo: no te dejes vencer,
reconocer porque tu Padre no te va a dejar caer. Aunque a veces parezca que desaparece, Dios no desaparece, porque Dios es Padre misericordioso. Sin embargo, la idea de la Semana Santa que has expuesto se contrapone un poco con la Semana Santa de las calles, de las imágenes, y sabemos que hay muchos sacerdotes que están un poco enfrentados con esa Semana Santa. ¿Qué es para ti la Semana Santa, también la Semana Santa laurina, la Semana Santa de las calles? ¿Qué representa para ti? Mira, Dios se ha encarnado, Jesús se ha encarnado, y por lo tanto la realidad es la que es. El pueblo, la gente, somos como somos, porque yo también soy pueblo, mucho cuidado. Y yo no puedo dejar de recordar que yo nací en el seno de un pueblo muy cofrade, muy semanasantero, pestiñero, como dicen en Archidona. Y además yo nací en el seno de una familia también cofrade, hermano de una o incluso de varias cofradías. Por tanto, yo eso lo he vivido. Y es cierto que las cofradías surgen ¿de qué? Pues surgen en una época histórica. Las cofradías al principio tienen, es verdad, tienen una razón de ser concreta, que muchas veces tenía que ver con el ejercicio de la caridad. No lo olvidemos nunca, que las primeras cofradías nacen sencillamente para enterrar a los muertos. Muchas cofradías en nuestro país nacen con ese fin. Otras para ejercitar la piedad, la devoción a una imagen. Por supuesto que las personas cambiamos, la sociedad cambia, y hoy en día las cofradías pues son, sin duda alguna, instituciones que vertebran una sociedad o parte de esa sociedad. En Alhaurín hay que reconocerlo, como es un pueblo que ha ido creciendo de una manera tan enorme en España, pues lógicamente las cofradías quizás pues se circunscriben a una parte de la población. Con todo, evidentemente ahora los que tienen una imagen de Jesús, de Jesucristo o de María, ya el hecho de que tú profeses una devoción a esa imagen, evidentemente ahí tienes que descubrir que no es cualquier cosa, es un hecho religioso. Por supuesto que hay que respetar que muchas personas no lo vean como un hecho religioso, sino como un hecho meramente cultural. También hay que entenderlo, y me parece muy bien. Además, me parece muy coherente. Gente que sabe delimitar, oye, mira, a mí esto me gusta como hecho cultural, pero no me gusta como experiencia de fe. Pero claro, en mi cometido está el que esos grupos de personas que son las cofradías, ahí se alberguen, ahí crezca la semilla de la experiencia de Jesucristo, la experiencia de Dios, que yo saco una imagen, venero una imagen, tengo actos de piedad hacia esa imagen, pero porque esa imagen es la imagen de mi Señor, porque es la imagen que representa a alguien especial, a alguien en quien yo he puesto también mi confianza. Claro, hay que entender ambas posturas. La mía, obviamente, yo no puedo entrar, por tanto, en historias que ya son cosas profanas, que yo las comprendo, las acepto, pero ante las cuales yo simplemente me mantengo al margen. Yo, pues, sinceramente, miro y veo las cofradías como organismos eclesiales en donde hay mucha gente creyente, siempre gente buena, por supuesto, y por encima de todo, aunque no sean creyentes, pero también gente creyente y gente, por tanto, que tiene deseos de seguir a Jesucristo. Por supuesto, hay otros que no y que se fijan en otros aspectos, quizá para mí más superfluos, pero igualmente respetables. Las bandas, el protocolo, los adornos, el patrimonio. Estas cosas pues me parecen relativamente importantes, que lo deben ser, pero para muchas de las cofradías seguro que no son lo más importante. Para muchas personas lo más importante es que ahí está mi Señor, Jesús,
Cristo y María Santísima. Y ellos, sin duda alguna, a través de esa imagen, se me presentan, me enseñan un camino, me empujan también, alientan mi fe, porque eso es lo que Dios puede querer solamente de las personas, ¿no? Que alentemos nuestra fe. Muy bien, esperemos que la Semana Santa no llueva, que se desarrolle como bien, y vamos a cambiar de tercio. Le quiero preguntar al párroco de Alhaurín de la Torre, a Reinaldo Aguilera, su impresión sobre el Papa Francisco, un Papa que ha revolucionado la Iglesia, está en trance de revolucionarla. ¿Cuál es su visión del Papa? Pues bien, el Papa es sucesor de Pedro, y los papas en la historia, pues bueno, pues esto es como todo, en la vida tú te puedes sentir más identificado con unas aptitudes, con unas posturas. Claro, porque habrá gente que no se identifican con Efectivamente. este Papa y se identificaban con otros. Con otros, claro. Evidentemente, no cabe duda que Francisco, el estilo de Francisco, digo el estilo, las formas, porque el fondo al final pues sigue siendo el de muchos papas, el de muchas personas que en los últimos siglos han sido personas con un empuje, con una frescura, con una fe sólida y también con una capacidad, unas capacidades pues sin duda bastante pues reconocibles. Pero Francisco ha dotado a su servicio pastoral como Papa, le ha conferido ese estilo fresco que yo creo que conecta tanto con la gente. Y sobre todo, algo que él dice siempre mucho, algo que es repetir lo mismo que Jesús decía. Dice, hay que ser valientes y no hay que tener miedo. El miedo, en el fondo, es lo que impide que las personas progresen y que las personas descubran y crezcan y vivan alegremente la vida. Y por tanto él nos habla siempre de esto. Él no tiene miedo. Por tanto, para mí, desde mi punto de vista, es como el punto, el eje de su pontificado, ¿no? El no tener miedo realmente, el ser capaz de hablar lo que verdaderamente cree que es importante, situando a Dios y al hombre en el primer plano. Y una vez que tú sitúas a Dios y al hombre en el primer plano, todo lo demás queda en un segundo plano. Y por tanto, la pregunta siempre, la Iglesia es para el servicio de Dios y del hombre. Y todo lo que hacemos en la Iglesia es para el servicio de Dios y del hombre. Y por tanto, esta visión tan sencilla, tan evangélica, es sin embargo algo que él lo está llevando con gestos reales. Algo que otros papas han dicho, pero él lo está llevando con gestos reales. Lo está llevando pues no sé, continuamente, ¿no? Van saliendo, y encima la televisión, como cae tan bien, como ha conectado tan bien, la televisión le dedica muchas veces espacio en su telediario y en su informativo, le dedica tiempo a cualquier cosa que el Papa hace, porque son gestos que la gente necesita, humanos. El hombre, vuelvo a decir, desde siempre la Iglesia lo ha considerado como el centro. De hecho, es para eso, para lo que Jesucristo murió y resucitó, para recuperar al hombre, para sacarlo de donde ese hombre muchas veces nos metemos. Bueno, pues el Papa, sin duda, es un don, un regalo. Y creo que deberíamos no quedarnos en esto, en la forma, sino ir al fondo, al mensaje que este hombre intenta transmitir. ¿Y cuál es el mensaje renovador que el Papa quiere transmitir? Pues principalmente que la Iglesia existe para llegar al mundo, para no quedarnos encerrados en nuestro circulito, para de verdad enfrentarnos, más que enfrentarnos, a atrevernos a salir de los círculos donde muchas veces estamos. El mensaje es que el mundo necesita un mensaje de esperanza, sin duda, que realmente Jesucristo tiene algo que decirle hoy a este mundo, pero nosotros tenemos que saber transmitirlo. Y evidentemente para eso hay que muchas veces cambiar estructuras, cambiar formas,
a veces hay que replantearse algunos en fin, comportamientos que ya a veces son viciados, que los tenemos en las parroquias, y no solo los curas, sino muchas veces incluso los mismos seglares. Es también un mensaje que ya digo, que es poner al pobre en el punto, en el centro de nuestra pastoral y de nuestra vida. Es decir, al hombre siempre, pero especialmente al que sufre, al pobre que necesita ser atendido, que necesita una mano para sacarlo. Esto es lo que Jesús hizo. Siempre, muchas veces, los sacerdotes de la Iglesia han dicho mucho de los pobres, pero después predica otra cosa. Sí. Y ese es el dilema, sí, por el que mucha gente no se acerca a la Iglesia, porque dice una cosa que hay que estar con el pobre, pero después se va en limusina. Bueno, mira, vamos a ver, está clarísimo que siempre va a haber quien no. Otra cosa es que uno ponga el enfoque siempre en lo mismo, en la misma gente, en la misma estructura. Bueno, pues mira, es verdad, la Iglesia es, grandes, construcciones, grandes historias. Sí, eso es la Iglesia, pero la Iglesia es mucho más que eso. Y mira, yo creo que sería pobre o muy pobre el que una persona te apartara de un proyecto como es el de Jesús, como es el del Evangelio, apasionante. Es cierto que el testimonio de los creyentes, como decía un insigne sabio oriental, maestro del pacifismo, pues este hombre decía, si los cristianos realmente creyeran y vivieran su fe, el mundo ya habría cambiado. Bueno, pues es un reto que tenemos. Nosotros no vamos a cambiar a nadie ni vamos a cambiar el mundo, pero sin duda alguna cuando una persona cree en Jesucristo y realmente lleva a cabo lo que Jesús nos dice, esta persona sin duda contagia. Entonces, claro, el Papa habla mucho de esto, recuperar esa ilusión. Es verdad que eso se ha dicho mucho, de hecho el Evangelio es eso, y no podemos dejar de decirlo porque es que esa es la esencia del Evangelio. La paz, la justicia, el amor, el pobre por encima de todo, eso es lo que siempre se ha hablado. Ahí tienes toda una doctrina de la Iglesia en cuanto a estos temas sociales. Pero sin embargo el Papa nos dice, señores, hermanos, tenemos que recuperar la ilusión. Jesucristo, como él dice, utilizando esa palabra algunos dicen que argentina, pero los argentinos no la reconocen como argentina. En todo caso, parece que es un neologismo del Papa, cuando habla del primerear, y habla así en la exhortación Evangelii Gaudium. Cuando el Papa dice primerear, ¿qué significa? Señores, tenemos que salir. ¿Por qué? Sin miedo. ¿Por qué? Porque Jesús va adelante. Si Él va adelante, no abre camino. Entonces, tenemos que recuperar esa ilusión. Tenemos que creer que es posible que el Evangelio lo podamos vivir, empezando por nosotros. Evidentemente, tomando decisiones, corrigiendo a quien verdaderamente comete atrocidades, como a veces pasa. Porque ¿cómo no va a pasar eso? ¿Cómo no me va a pasar a mí? Yo me conozco a mí, y ya conmigo ya tengo bastante. Yo soy pues mira, fallo más que una escopeta de caña. Y por tanto, ¿qué voy a decir yo, mirándome a mí? Ahora, es recuperar la ilusión por la conversión, que no es ni más ni menos que recuperar tu verdadero rostro, quien tú eres de verdad, ¿no? Que muchas veces está difuminado por toda suerte de historias que se te han ido pegando, adhiriendo, y que te han deformado el rostro y te han deformado tu persona, ¿no? Entonces el Papa habla de que es posible tu conversión, de que no te desanimes, ni pienses que ya tienes que estar sujeto a esto, ¿no? a una macroestructura que te domina, que te lleva, que te oprime y que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Que no necesariamente hay que llegar a creer que ya está todo perdido, o que ya no es posible una nueva realidad. Recupera esto, ¿no? Es de lo que siempre el Papa parte de ahí, porque el Papa es consciente de quién somos, porque él reconoce mismo que es pecador, lo ha dicho incluso. Hay que pedir por la conversión del papado también, por la conversión de los obispos, de los curas, de las monjas, de los monjes,
y del pueblo en general. Antes dices tú que el Juan Couto se ha tenido que ir a tu pueblo porque sois pocos sacerdotes, cada vez más pocos. ¿Cómo se podría, o qué tiene la Iglesia pensado ante este tema de la falta de sacerdotes? ¿Qué solución tiene eso a medio y largo plazo? Pues mira, las soluciones no parece o no se tienen o no se ve que haya, o sea, por un lado tenemos que hacer una propuesta más en las parroquias, las comunidades. Cuando una persona descubre la vocación, uno dice, mi vocación es descubrir lo que Dios quiere, pues uno ya se da cuenta de que lo que Dios quiere es lo que más feliz me va a hacer. Y por tanto, si Dios quiere que yo sea cura, eso será mi felicidad. Entonces la vocación hay que entenderla de esa manera. No es que ahora, porque hagan falta curas, pues hay que ahora bajar el listón y ahora pues venga cualquier persona... Sí, están diciendo mucha gente bajar el listón, ya, en el sentido de quitar el celibato... Bueno, eso es una cosa que puede ocurrir algún día, porque al fin y al cabo no es algo fundamental. Es decir, es una cuestión, podríamos decir también, que no es de fe el que un cura sea célibe o que los curas sean célibes ahora, que puede cambiar la Iglesia pues, por las circunstancias. Pero no es tanto, tampoco eso sería bajar el listón, mucho cuidado, ¿no? Eso sería simplemente replantear las condiciones para optar al sacerdocio, que ahora mismo van directamente ligadas al celibato, ¿vale? Para ser cura tienes que ser célibe. Pero, bueno, yo lo entiendo más, si mañana eso ocurre o cuando ocurra, pues a lo mejor resulta que no hay tantos curas como nos dicen. ¿Por qué? Porque, mira, el ser cura es vocacional. Y la vocación al final es que tú descubres que Dios te quiere para curar. Y tú, cuando descubres eso, si descubres que Dios te quiere para curar y por tanto te has encontrado con Jesucristo en tu vida, tú eres capaz de todo, porque está en juego tu felicidad. El problema es quizás porque a lo mejor las personas no nos planteamos la vida como una vocación. Es decir, la vida al final, lo principal es tener pues unos estudios, tener un trabajo, una profesión y obviamente vivir y desarrollarte como persona, la mayoría, pues lógicamente, con una familia, lo cual me parece fantástico. Y es, por supuesto, muy recomendable. Pero a lo mejor no es la respuesta a una vocación. La vocación es cuando uno dice, Jesucristo, lo que tú me pidas, lo que tú quieras. Y a lo mejor, pues quién sabe, con el tiempo puede ocurrir que personas que algún día puedan ser también casados, que puedan ser curas, pero no porque hacen falta curas, ahora, bueno, venga, como hacen falta, vamos a abrir la veda. Me parece un poco... Muy bien. Ya por último, quiero hacer una pregunta que interesará a los alabrinos, y es, ¿qué actividades se hacen en la parroquia, aparte de la ceremonia religiosa, de comuniones, de misas, de bodas, en los salones parroquiales? Yo sé que hay una actividad grande. ¿A qué se dedica? ¿Qué gente viene por aquí? Pues bueno, evidentemente el gran número de personas que se acerca, sabéis que es para la iniciación cristiana, que es la catequesis de comunión. En esta parroquia, pues bueno, pues hay semanalmente casi 1000 niños, 1000 niños, que se dice pronto, que vienen y que utilizan estos salones parroquiales para recibir su catequesis de preparación y de iniciación cristiana, como ya he dicho. Pero después, gracias a Dios, nosotros tenemos una continuidad después de la primera comunión. Le llamamos el centro infantil. Pues bueno, los viernes hay una serie de personas entregadas, que igual que las catequistas de iniciación cristiana, que hay pues unas 60 o 65 catequistas de los 3 años de catequesis. Pero después ya en el centro infantil... Porque un niño para hacer la comunión tiene que hacer 3 años de catequesis, ¿no? Sí, señor. 3 años de catequesis, así es como está establecido en la diócesis de Málaga. Y después de la catequesis de comunión, esa primera que llamamos síntesis de fe, así se puede llamar, pero bueno,
La primera etapa. Pues vendría una segunda etapa. Ya el niño, pues bueno, pues empieza a dejar de ser niño y empieza a ser preadolescente, esa etapa que transcurre hasta los 14, 15 años, ¿no? Y el niño ahí, pues bueno, pues aquí hay un centro infantil y juvenil, hay un grupo de muchachos bastante bueno y son niños que van progresando, van creciendo como personas en la edad propia de crecimiento y también como cristianos. Y luego después ya estaría la etapa más juvenil, ya el chaval está en bachillerato, a punto de universidad. Hay unos pocos jóvenes también en estas circunstancias de la parroquia, pero ya bastantes menos. Aparte de esto, bueno, pues aquí imagínate, todo lo que es las catequesis para el bautismo, matrimoniales, hay muchas personas que bautizan a sus hijos, hay muchas personas que, gracias a Dios, se casan también, no muchas, no tantas, pero bueno, bastantes. Y aparte de eso, pues lo que son las reuniones normales, imagínate tú, ¿no? Cáritas, aunque aquí, por ejemplo, los salones parroquiales, 4 días a la semana se abren por la mañana para atender a personas que llegan con necesidad, que es Cáritas, la acogida de Cáritas. Aparte de eso, pues bueno, pues todo lo que es... Alcohólicos Anónimos, ¿no? Alcohólicos Anónimos, que es un grupo también que nos pidió la colaboración, y ahora ha empezado un grupo que mensualmente se va a reunir aquí, que es una fundación que se llama Don Bosco, para atender a personas, a familias en riesgo de exclusión social. Y entonces van a atenderlos asesoramiento laboral, asesoramiento en muchos aspectos. Y ellos quieren trabajar bastante implicados con Cáritas parroquial. Y ellos van a utilizar también un espacio del salón para hacer terapias con las personas que se acerquen, demanda de empleo, ya digo, con personas que tengan riesgo de exclusión social. Muy bien, Reinaldo. Te agradezco esta entrevista y los lectores de Alorim.com también te lo agradecen. Pues muchas gracias, Federico, y a todos los lectores de Alorim.com. Gracias.